Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que estamos ante un debate que es irreversible. La decisión que se tome respecto de esta ley es irreversible para el futuro de los argentinos. Por eso me hubiera gustado que esta ley la pudiéramos haber discutido un poco más, como decía el senador Bensousan al principio de este debate, y lo mismo decía la senadora Terenzi. Es una ley que según acuerdos internacionales, no lo digo yo, necesita de más participación ciudadana y eso, bueno, no pudo ocurrir. En menos de 24 horas se firmó un dictamen y otra vez, donde parece que es, el nuevo hábito del oficialismo, cuando empezó el tratamiento de esta ley, nos pusieron sobre nuestras bancas las modificaciones, siendo que ya en labor parlamentaria la habíamos pedido porque es una ley, si bien es profundamente política, de política económica y social, también es una ley profundamente técnica. Bueno, no lo logramos. Pero yo creo que hoy acá no estamos, señora presidenta, discutiendo solamente una ley de presupuestos mínimos ambientales, que surge del artículo 41 de la Constitución Nacional, o una ley ambiental. Yo creo que estamos discutiendo cómo se gobierna la Argentina en un contexto de profundo endeudamiento que produce incertidumbre en la Argentina, de cómo nosotros vamos a afrontar no solamente el endeudamiento externo en dólares, que es mucho, que tenemos, sino también cómo nos vamos a hacer de los dólares para poder producir y trabajar en la Argentina. Y en ese contexto, acá nos quisieron presentar que esto era un debate técnico. Y yo creo que no. Yo creo que es un debate acerca de qué país queremos construir y cómo afrontamos y debatimos las decisiones irreversibles que vamos a tomar hoy. ¿Por qué digo que son irreversibles? Porque si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, ese glaciar desaparece. Y son formaciones que tardan cientos de años en armarse y que ni con todo el oro del mundo nosotros los vamos a poder volver a tener. Quienes conocen la cordillera saben que el agua no es un recurso más, es una condición de vida, de trabajo, de producción. Sabemos, y acá recién hablaban de olivares, podemos hablar de fincas, de chacras, de ingenios, de industrias, de pueblos que existen sustancialmente porque nieva, hay hielo y hay deshielo. Y para sorpresa de muchos, los argentinos nos tenemos que enterar que el 70% de nuestro territorio es árido. La pampa húmeda es solo el 30%. El 70% de la población vive, existe, trabaja y produce porque nieva en la cordillera, hay hielo, hay deshielo y hay agua. Entonces, los glaciares, en este contexto, no son solamente un paisaje, son una infraestructura natural, son la reserva hídrica de los argentinos y son estabilidad económica. Por eso digo que no es un debate técnico. Y si es un debate sobre la estabilidad económica, estamos hablando del trabajo, la producción y el arraigo de los argentinos. Y si hablamos de arraigo de los argentinos, hablamos de familia, de comunidad y de futuro. Todo eso encierra esta ley que trabajamos solamente 24 horas. Y quiero decirles algo que en este congreso va a ser anecdótico, pero que es profundamente mundial. El año pasado la ONU, según sus informes, dijo que era alarmante la velocidad
de cómo se estaban derritiendo los hielos y los glaciares en el mundo. Por eso estableció el año 2025 como el Año Internacional del Cuidado y la Protección de los Glaciares. Irónico, ¿no? Qué raro, la Argentina contra el mundo. Supimos ser un congreso, una nación, vanguardia. La ley de glaciares fue la primera ley en el mundo que protegía a los glaciares. Hoy, para atrás. Lo que quiero destacar, y lo voy a decir hasta el cansancio, esto no es una modificación técnica, como dice el Poder Ejecutivo en el mensaje, no es de interpretación, es una ley que flexibiliza los estándares ambientales. Es una ley que es un retroceso y es un cambio de paradigma, así como se los digo. Pasamos de un paradigma científico, rígido, técnico, confiable, del Yanigla, con sede en Mendoza, a un criterio discrecional político. Eso es lo que estamos votando hoy. Y esta ley de glaciares, que muchos hablaron, no salió de un repollo. Hay una historia. Hubo una ley de glaciares que fue vetada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hubo una ley que los grupos circunstanciales mayoritarios de ese momento, que acá algunos participaban, crearon una ley que era antiproductivista. La votaron, algunos que están acá, unos que están allá, la impulsaron, la defendieron, y la expresidenta, como dijo acá el senador informante, la vetó. Entonces vino otra ley, impulsada por las provincias. Fue debatida en varios foros en la provincia y es la ley que tenemos hoy. La ley de glaciares que tenemos hoy es esa. Una ley que se amiga con la producción y que tiene reglas claras. No hay nada de certidumbre, ¿eh? Lo dijo la Corte. No tiene incertidumbre. Que no les guste esa certidumbre son dos mangos aparte. Pero esta ley prohíbe las explotaciones en los glaciares y periglaciares. Es clara, objetiva, concreta y científica. Ahora, si queremos explotar los glaciares y periglaciares, bueno, se hubieran puesto los pantalones largos y la hubieran derogado. ¿Qué es lo que hacen? Es lo que hacen, es flexibilizar los presupuestos mínimos que establece esta ley, que pueden estar en desacuerdo, pero no nos tomen por tontos. Esta ley flexibiliza y cambia el paradigma. No es una cuestión de malos y buenos, de minería sí o minería no. Bueno, ¿queremos explotar los glaciares? Bueno, de eso estamos discutiendo. Pero ¿por qué digo que esta ley es constitucional? Bueno, porque el artículo 41 dice que la nación debe fijar un piso común a todas las provincias de estándares mínimos ambientales. Entonces tenemos esta ley, tenemos la ley de bosques, varias leyes que se encuadran en el 41. Y esta ley, si había algún tipo de incertidumbre, terminó la incertidumbre cuando en el 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en el caso Barrick que es una ley constitucional y totalmente compatible con el artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional. Dijo además que los glaciares son bienes colectivos comunes, que la Constitución tiene un plan ambiental que lo impone en el artículo 41 y que, bueno, esta norma no es dudosa, no es inconstitucional, sino que va en total consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Este principio que establece la ley actual de los glaciares es el principio precautorio, que lo escuché en varias alocuciones decir que sostiene, incluso el miembro informante que sostiene este principio,
que la Corte en el 2009, en el fallo Salas, estableció como un principio autónomo para dictar medidas cautelares. Este principio dice que ante la duda, antes de lamentar cuestiones irreversibles naturales, es mejor prevenir y crear las certezas científicas para que no haya daños irreversibles en la naturaleza. Bueno, esta ley lo cambia totalmente, cambia la perspectiva del principio precautorio, que no solamente está en esta ley, sino en la Ley General de Ambiente y en varios acuerdos internacionales, y lo pone en una cláusula abierta. Y la verdad que esta ley genera todo lo contrario a lo que dicen quienes defienden esta modificación que va a generar. Donde había certidumbre de la Corte, ahora hay incertidumbre, porque pasan de un paradigma científico a un paradigma discrecional abierto. ¿Por qué digo esto? Aporta inseguridad jurídica, porque hablan en el artículo 5 de alterar de un modo relevante. ¿Qué es alterar de un modo relevante? No, es el artículo 5 que modifica el artículo 6. ¿Qué es alterar de un modo relevante? ¿Esto creen que no es judiciable? ¿Que nadie va a, si un gobernador establece que no es de carácter relevante, van a ir a interpretarlo a la justicia? ¿Ustedes creen que esto genera seguridad jurídica para inversiones millonarias que hacen las mineras o las petroleras o los grandes emprendimientos turísticos de alta montaña? No, no genera seguridad jurídica. Genera inseguridad jurídica donde antes había seguridad jurídica. Además, no tuvieron ni siquiera la luz para fijar criterios técnicos comunes entre todas las provincias. Si supuestamente el federalismo es lo que a ustedes los invoca, que ya vamos a hablar del federalismo también. Ni siquiera tuvieron la luz para hacer eso, para darle seguridad jurídica a las inversiones que dicen que quieren atraer. Entonces, la verdad que ninguno de los objetivos que esgrimen en el mensaje del Ejecutivo se cumplen. Y respecto al federalismo, vamos con el federalismo. Es extraño que este gobierno plantee lo del federalismo. Primero, yo creo que, como decía Allende, es una contradicción hasta biológica que este Ejecutivo plantee eso. Pero, sin más, se queda con la plata de las provincias de los combustibles, por ejemplo, que todavía la están juntando sin repartirla a las provincias, entre otras cosas. Pero, dicho de otro modo, yo quiero decirle que al revés de lo que dice el gobierno, yo sostengo exactamente lo contrario. Creo que este proyecto de ley debilita el federalismo, porque crea una especie de dumping ambiental, flexibilizador. Las provincias, en vez de cooperar y buscar un destino común, que fue cuando construimos la nación, porque las provincias que construimos la nación, decidimos construir un destino común de cooperación. Y este proyecto hace totalmente lo contrario. Pone a competir a las provincias en un dumping flexibilizador a ver quién atrae más inversiones. Entonces, yo creo que en vez de cooperar las provincias, empiezan a competir. Y esto de la supuesta competencia entre el artículo 41 y 124 de la Constitución, ya lo estableció el fallo Barrick en el 2019 en el voto mayoritario, y le pido, señora presidenta, permiso para leer el considerando 13, un párrafo del considerando 13 de este fallo. La Corte dice en el voto mayoritario que los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales
a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador en el 94. En ese marco, la tarea de la concertación federal es primariamente de las autoridades políticas nacionales y provinciales, que deben conjugar intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional sin vaciar de contenido el modelo federal de Estado ni el proyecto ambiental de la Constitución. Esto es lo que establece la Corte en el 2019 respecto de la armonización del artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional. El federalismo de concertación y diálogo. Entonces, ¿hay incertidumbre? No, no hay incertidumbre. Digan la verdad, no les gusta la ley. Quieren explotar los glaciares y los peliglaciares. Bueno, discutámoslo. Discutémoslo. Ahora, yo digo, ¿están todos los metales y los recursos explotados por fuera del ámbito glaciar y periglaciar? No. Existen un montón de explotaciones posibles que están fuera de ese ambiente. Esto no es una, y lo dijeron varios, pero todos hablaron de minería y no del texto de la ley. Esto no es minería sí o minería no. Esto es qué país tenemos en la cabeza. Si queremos una minería que sea base del desarrollo industrial y nacional soberano de los argentinos, o queremos un modelo de país de extracción de recursos naturales para afuera. Entonces, señora presidenta, yo creo que hay que ir al corazón de la verdadera discusión que tenemos hoy. Hace tiempo que vemos que el eje de la disputa geopolítica en el mundo son los recursos naturales. Y la Argentina se encuentra ahí en un punto decisivo. Nosotros tenemos la segunda reserva de ambiente periglaciar más grande de Latinoamérica. Esa es nuestra fortaleza. Y estamos insertos en un modelo económico de este gobierno de endeudamiento sostenido con más endeudamiento o con la extracción de recursos naturales. Y ojo, repito, esto no es minería sí o minería no, sino qué proyecto de país queremos construir. Repito, el ambiente glaciar y periglaciar de la República Argentina representa el 0,4% de nuestro territorio. Estamos hablando de proteger el 0,4% del territorio en donde no se puedan hacer actividades mineras, petroleras o que dañen la previsibilidad de los glaciares. Pero esta ley, que repito, está inserta en un modelo económico y social, no es aislada, vienen de hace tiempo pidiendo varios actores internacionales, no nacionales, internacionales. Este modelo que se basa en endeudamiento, con más endeudamiento, pagar la deuda con recursos naturales que se extraen y se llevan al extranjero sin tratar, el primero que pidió la modificación de la ley de glaciares fue, con su visita, Scott Bessent, que le pido permiso para leer textual lo que dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Las empresas estadounidenses quieren en la entrada preferencial en la minería de litio, cobre y tierras raras. Estas mismas corporaciones necesitan modificar la ley de glaciares para poder avanzar sobre esas zonas que hoy están protegidas. Luego, esta ley, este modelo, se inserta con el RIGI. O sea, debe linkearse con el RIGI. Entonces dicen, bueno, el RIGI más la ley nos van a dar la plata para pagar la deuda. No,
Encima que le entregamos nuestros glaciares por nada, esas inversiones a los 4 años no tienen que dejar los dólares en la Argentina. Ni siquiera vamos a poder usar esos dólares. Y además, habilita la importación de bienes y de máquinas usadas o nuevas, con 0%. Y además, le bajan el impuesto a las ganancias, que es coparticipable. O sea, le damos los glaciares, ni siquiera dejan los dólares. Pero además, esta ley, esta modificación de la ley, apareció en el Pacto de Mayo, apareció en la primera ley de bases, que después tuvieron que sacar, aparece en el Pacto de Mayo, y quiero decir algo, que eso es lo que va a venir al Congreso, la modificación de bosques nativos, de la ley del fuego. Bueno, no es solamente los glaciares, es la flexibilización ambiental, pero también la modificación de la ley de glaciares apareció en el acuerdo de facilidades extendidas del FMI. Uno de los requisitos para que nos den la plata era la modificación de la ley de glaciares. ¿Y saben también dónde aparece? En el acuerdo firmado con Estados Unidos. Uno de los requisitos para el acuerdo es cambiar la ley de glaciares. Como ven, el negocio es redondo. Para los argentinos no. Es negocio para los que se la van a llevar. Como dice Atahualpa Yupanqui, las penas son nuestras, pero las vaquitas ajenas. Ese es el modelo económico en el que está inserto, político y social, porque no solamente económico, político y social, en contra de la soberanía y los intereses de los argentinos que este gobierno nos viene a ofrecer a este recinto. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos un país que tenga desarrollo, industria nacional, que genere crecimiento. Claramente que necesitamos crecer, pero esta minería de extracción no hace crecer al pueblo argentino, ¿eh? Ya les dije, no nos van a dejar dólares, ni siquiera impuestos internos, ni siquiera tenemos una cláusula de desarrollo de industria local de proveedores, no, los dejamos que importen las máquinas de afuera, usadas, si quieren. Los países inteligentes protegen aquellos recursos naturales que los van a llevar al desarrollo, como es el agua. Nosotros los regalamos. El desarrollo necesita planificación. Y hoy la verdadera discusión es esa. ¿Qué tipo de explotaciones de los recursos naturales queremos? Ahí está la verdadera discusión. Es qué país y qué tipo de desarrollo queremos. Para que exista desarrollo real, tienen que haber condiciones. Valor de agregado local, impulso de la industria nacional, infraestructura permanente, empleo calificado, inversión en universidades, en el INTI. Bueno, todo eso el gobierno lo hace al revés de lo que nosotros entendemos que debería ser una explotación de recursos naturales que genere desarrollo nacional y crecimiento con soberanía. La verdad que creemos que la Argentina no puede resolver sus problemas estructurales, como son el endeudamiento externo, hipotecando el futuro estratégico. La necesidad de dólares urgente no puede justificar que rifemos recursos que no vamos a poder recuperar ni con todo el oro del mundo. Yo quiero que nos hagamos una pregunta. Le damos la explotación de los glaciares. Perfecto. ¿Cuántos viñedos, hortalizas, chacras van a quedar cuando se vayan? Esto no es una utopía. Este es el modelo de Australia, el que les estoy explicando. Es el modelo australiano. ¿Cuántas carreteras, cuántos puentes van a quedar? ¿Cuántas universidades van a fundar? ¿Cuánto empleo genuino? ¿Cuánta capacitación? ¿Cuántas escuelas técnicas? Nada.
porque les regalamos todo, porque no estamos discutiendo cómo vamos a generar desarrollo con estas oportunidades que nos da nuestro territorio. Tuvimos la suerte de nacer en el territorio argentino con grandes riquezas naturales y la estamos rifando por urgencias de un gobierno que no sabe cómo desendeudar a la Argentina. Miren, yo soy de la provincia de Mendoza y quiero ser más precisa en mi exposición. ¿Saben que es la provincia más hermosa de la Argentina? Sí. Para un poco, hermano. Bueno, no les obliga, es la más hermosa. Y muchos de ustedes la semana que viene van a andar por allá, así que más vale que me digan que sí. Bueno, es muy hermosa, productiva, trabajadora. Y la verdad que Mendoza hace más de una década que está en sequía. Hace más de una década que estamos en sequía. Y estamos iniciando un proceso productivo de minería, para mi gusto mal hecho, pero bueno. Y los estudios científicos hablan del retroceso que han tenido los glaciares en la provincia de Mendoza. En los últimos 30 años han retrocedido en superficie un 36% de los glaciares. ¿Están explotados todos los recursos naturales en la provincia de Mendoza por fuera de los glaciares? No. Y yo lo digo en este contexto porque los glaciares en la provincia de Mendoza explican, en tiempos de sequía, entre un 20 y un 50% el caudal de nuestros ríos. Y creo que esta discusión de la ley de glaciares no es ideológica. Lo repito, no es ideológica. Es una decisión de responsabilidad económica y social, de cuidar el recurso, uno de los recursos más preciados que tenemos como argentinos. Yo soy hija de hombres y mujeres que ayudaron en la Argentina y en la provincia de Mendoza a fundar fincas, trabajaron en pozos petroleros de YPF y gracias a su esfuerzo se construyeron escuelas, hospitales, lograron que sus hijos sean médicos, ingenieros, abogadas, primera generación de mi familia. Y a mí no me lo contaron, eso está en el ADN de los mendocinos. Ahora, no tengo duda que esto es una decisión que va a perjudicar a las generaciones que vienen y que la provincia de Mendoza tiene una gran oportunidad, pero cuidando su reserva hídrica. Creo que esta coyuntura fiscal no es suficiente mérito para entregar todo. Entiendo que muchos acá van a decir, vienen a bloquear por bloquear, se oponen por oponerse. No. Este Senado, cuando se tratan leyes que tienen el carácter de consecuencias irreversibles, como expliqué, debería ser un recinto de reflexión. Dentro de 20 años no creo que los argentinos empiecen a ver los vericuetos técnicos de esta ley. Creo que de 20 años los argentinos van a contar los glaciares que nos faltan y no como consecuencia del cambio climático. Este bloque, la mayoría de este bloque, vamos a votar en contra de esta ley porque creemos que la Argentina necesita crecer, pero necesita crecer con soberanía. Necesita inversión, pero una inversión que construya nación. Necesita producción, pero una producción que banque y desarrolle la industria nacional. Defender el agua es defender el progreso y no es incompatible con la inversión extranjera ni la explotación de nuestros recursos naturales. Creemos una Argentina que forje su futuro y no lo hipoteque, señora presidenta. Queremos una Argentina que produzca, se industrialice y decida por sí mismo su futuro. Por todo eso, señora presidenta, vamos a rechazar este proyecto de ley
que entendemos que es un retroceso, un cambio de paradigma y una flexibilización a nuestras leyes ambientales. Muchas gracias.